Tal vez 2024 será recordado como el año de las elecciones cruciales en el mundo. En Europa, hemos sido testigos del auge de la extrema derecha. En los Estados Unidos, la competencia se está intensificando antes de las elecciones presidenciales de noviembre. El resultado de la elección entre Joe Biden y Donald Trump se espera con interés por su impacto en el equilibrio global. Tenemos un experto en nuestro estudio para hablar sobre las elecciones estadounidenses. Estamos con el profesor Dr. Alfredo Jalif Ragme, quien enseña relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer tenerlo aquí en los estudios de NTV. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar con mi primera pregunta. 2024 es un año de elecciones en todo el mundo, y una de las más importantes tendrá lugar en su país vecino, los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor población mexicana del mundo. ¿Cree que los votantes mexicanos jugarán un papel decisivo en la determinación del próximo presidente de los Estados Unidos? Los mexicanos son mayoría en California y Texas, que son actualmente los estados más poderosos económicamente de los Estados Unidos. Estos dos estados tienen una economía tan grande como la de muchos países. En los próximos 20 años, los mexicanos serán la primera mayoría étnica en Estados Unidos, ya que los mexicanos tienen una población grande que está creciendo exponencialmente. Es difícil predecir qué impacto tendrán en las elecciones de este año, pero jugarán un papel importante en la configuración del futuro de Estados Unidos en los próximos años, política, económica y en muchos otros sentidos. Esto me lleva a mi segunda pregunta. Muchas encuestas recientes sugieren que los votantes hispanos y latinos están abandonando a los demócratas, a quienes han apoyado durante años, y están inclinándose a votar por Donald Trump en estas elecciones. ¿Cuál cree que es la razón de esta nueva situación tan sorprendente? En Estados Unidos, los afroamericanos, que tradicionalmente han votado por los demócratas, no votarán por los demócratas por primera vez debido a Biden. Biden tiene muchos problemas. Lo consideran demasiado viejo para gobernar un país como Estados Unidos. Recientemente hemos sido testigos de muchos casos en los que Biden claramente no está en sus cabales. Por lo tanto, Trump lo aplastará. Por cierto, Trump tampoco es joven. La política estadounidense es, en realidad, una gerontocracia, un sistema gobernado por ancianos. Si miras a los líderes del Congreso, verás lo viejos que son todos. Así que están en una situación muy difícil internamente. En este sentido, están a punto de explotar. Otro tema que se cree que afectará el resultado de estas elecciones es la guerra de Gaza. La gente cree que la guerra le costará caro a la administración Biden. Y, de nuevo, las últimas encuestas sugieren que la mayoría de los partidarios de Biden apoyan a los israelíes en lugar de a los palestinos. ¿Cree que la guerra en Gaza afectará las elecciones estadounidenses, especialmente la carrera presidencial de Biden? Los árabes viven, y estos, por supuesto, afectarán en gran medida el resultado, pero por otro lado, el apoyo a Israel ha aumentado como nunca antes, tanto dentro del partido como en algunos estados. Sin embargo, es seguro que Gaza estará en el centro de las elecciones estadounidenses, pero si me preguntas a mí, los problemas de los Estados Unidos están en primer lugar, los problemas que se viven en México. Incluso Biden cambió su postura sobre las fronteras con México de la época anterior y comenzó a adoptar más la perspectiva republicana. Si Biden o cualquier demócrata gana las elecciones, seguirán más o menos la misma política con respecto a la frontera con México y los inmigrantes.
Pero los equilibrios reales cambian si Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Para algunos, esta puede ser una afirmación muy grande, pero mi predicción es que una de las primeras cosas que hará Trump si es presidente será invadir el norte de México. Los republicanos creen que la única forma de lidiar con los cárteles de la droga que vienen de México es ir al país e intervenir allí. Los estadounidenses ya tienen experiencia en esto por su intervención en Afganistán. De hecho, han querido hacer lo mismo en México durante mucho tiempo. Con Trump como presidente, el asunto irá mucho más allá de construir un muro en México. Recientemente, escribiste sobre un artículo de The Economist acerca del nuevo orden global y económico. Especialmente con el auge de China y con la guerra en Ucrania, ¿a dónde crees que va la situación actual de la geopolítica global? Mi humilde opinión es que la guerra ya terminó. La razón por la que la guerra se prolonga es la reciente visita del líder ruso Putin a Corea del Norte. Ya sabes que tienen acuerdos de defensa mutua. En este sentido, no creo que la guerra en Ucrania tenga la dinámica para determinar el nuevo orden mundial. En cuanto a China, Estados Unidos cometió un gran error al empujar a Rusia hacia los brazos de China, o viceversa, y Estados Unidos se enfrenta a un dúo de rivales no oficiales, Rusia y China. Estados Unidos ahora está aislado. En muchos de los artículos que has escrito, argumentas que el orden económico global liderado por Estados Unidos está colapsando. ¿Qué indicadores específicos ves como señales más claras de este colapso? Para ello, primero hay que mirar la historia. El Imperio Romano decayó debido a la inflación y las luchas internas. Esto existe en los Estados Unidos. Otra señal son las guerras en las que Estados Unidos está involucrado directa o indirectamente. Cuando se le preguntó a Jimmy Carter por qué la economía estaba funcionando mal durante su presidencia, respondió: porque tenemos demasiadas guerras. Las guerras hacen que el complejo industrial militar sea más fuerte, pero no a la población del país, especialmente porque admite que está 20 años por detrás en inteligencia artificial y frente a Rusia, que tiene más armas nucleares y una población más grande que Estados Unidos está en declive en muchos sentidos. Quiero hablar de Trump, un nombre muy interesante, y la supremacía blanca, el trato de los mexicanos en Estados Unidos, la comparación con Palestina. En su libro, usted establece paralelismos entre el trato de los mexicanos en Estados Unidos y el trato de los palestinos en Israel. ¿Puede detallar las similitudes que ve entre estas dos situaciones? Si los israelíes trataban a los palestinos de una manera, los estadounidenses también trataban a los mexicanos de la misma manera. Pero desde que escribí el libro, ¿hay algo que pueda decir que haya cambiado en esta situación? La nueva situación es que ahora muchos mexicanos votan por Trump. Por supuesto, esto tendrá repercusiones que beneficiarán a los mexicanos. Los oprimidos de una época, aunque no siempre, suelen volver más fuertes. Pero también hay un peligro en esto, que aquellos que alguna vez tuvieron un complejo de inferioridad, cuando lleguen a ciertos lugares, desarrollen un complejo de superioridad. Esto también podría esperarse de los mexicanos. Profesor Alfredo Jalife, muchas gracias por estar aquí hoy en los estudios de NTV y por responder a nuestras preguntas. Realmente ha sido una conversación muy agradable en todos los sentidos.